Bienvenidos a Desmadrando Casos. En este podcast exploraremos los casos más impactantes que para bien o para mal han dejado huella en nuestro mundo. Cada capítulo relataré una nueva historia sobre crimen real o sucesos históricos tratando de analizar los hechos, teorías y consecuencias que hacen de este caso un verdadero Desmadre. desmadre. Bienvenidos al capítulo de hoy. ¿Qué onda, banda? Ya los extrañábamos. Simón, ya hacía falta, güey. Sí. Y Un nuevo capítulo, güey. bienvenidos, pues ya estamos de vuelta una vez más con otro capítulo de este proyecto, de este podcast. Pues muchas gracias primero que nada pues por escucharnos, por vernos. Ya si han visto los otros capítulos, eh, empiecen a escribir, a comentar, ¿verdad, güey? ¿Qué les ha parecido los últimos capítulos? Y si Sí, no los han visto, pues vayan directo a verlos ahorita en corto. sí, la verdad, igual nos pueden ir buscando por Instagram, TikTok, para que estén, ¿cómo se llama? Pues al tanto de todo lo que De todo lo que subimos. hemos subido, todos los reels, ahí para que los watchen y Ey, sí, se lancen, Simón. ahorita vamos a estar aventando bastantes reels, nos vamos a estar moviendo ya por ahí porque, güey, subimos, ahora los que se subieron en el pasado, Sí, tuvieron un alcance chido. subimos suscriptores, güey. A huevo. Se suscribieron como entre 9 y 10 personas porque teníamos... 41, ¿no? La Ahorita última. tenemos 41, pero antes de subir los reels Ajá, teníamos 31, güey. Simón, tenemos 31. 31 suscriptores y luego se subieron los reels Y aumentamos, güey. y de la nada, güey. Ya yo el otro día me metí al canal y vi y decía 41 suscriptores. Qué chingón. Dije qué Sí, chido, güey. pues gracias por el apoyo. A esos nuevos suscriptores les mandamos un abrazo. Y coméntenos qué caso quieren para desmadrarlo. Acá mi compa Simón. es el mero chido para desmadrarlo. No, los dos, güey. Los dos, tú, ¿cómo se llama? Cada quien hace su chamba, pero la hacemos con mucho entusiasmo, con mucha emoción, porque pues son temas que la verdad, pues en lo personal, a mí me gustan, güey. Sí. Son temas que la neta sí me emociona estar investigando. Es como un gusto que surgió, porque la neta antes no lo tenía, güey. Ajá. Y de la nada me empezó a surgir como el gusto por estos temas, por los casos de crímenes, como la historia, güey, que yo, al menos, por ejemplo, por la situación que se está viviendo ahorita aquí en Uruapan, Michoacán, güey, Sí, güey. la neta, quieras o no, es cuando yo me he puesto como a pensar así de repente, güey, y como que reflexiono mucho en que se podría aprender mucho del pasado, güey. Ajá. Se podría aprender muchísimo del pasado, güey, Para no para repetir, no pues. repetir la Ajá. historia que se vive día con día, güey, semana con semana, güey, y que aquí la neta, pues sí se ha puesto Bien cabrón, la bien neta. cabrón, bien intenso. Sí. Entonces, pues como que de ahí reafirmo mi gusto por investigar, investigar, leer, ver documentales. Hay muchas cosas que la neta se nos olvida muy pronto, güey. Sí, güey. Se nos Pues olvida. esperemos que esto que acaba de pasar ya no se nos olvide, güey. Mames, güey, 100,000 personas es Sí, el estimado, ¿no? más de 100,000 personas, güey. Y Que pues es, la neta, qué güey. chingón. Ajá. Acá está, güey. ¿Dónde, güey? Ay, verga, güey, ahí lo habías puesto, ¿no? Se cayó, ¿no? No, güey, ¿dónde quedó? Sí, es cierto. Tacho de gente. Ah, ya. No. Que Qué me vaya esa pedo, mamada güey. para un reel, güey. Sí, güey. Ay, güey, perdón, andaba buscando mi chesco. Ah, no. Pues es histórico, pa. Es histórico y no queda de otra también de tú y yo y toda la gente que vive en Uruapan como sociedad también hacer nuestra parte, güey. Sí. Ya se vio que más de 100,000 personas, porque yo creo que aunque no hayas ido a la marcha, si de todos modos compartes la opinión y compartes, ¿cómo se llama? El criterio, Ajá. que todas esas 100,000 personas también fueron y se expresaron, eso te da a entender que el sentimiento es mutuo, ¿sí me explico? Sí, Que toda esa gente se siente como tú y se siente como sí, yo, güey. como todo, güey. De inseguros, güey, de
Inseguros hasta la madre, güey. Sí, güey. Cansados ya sabemos de quién, güey. Sí, güey. Sí. Sí, güey. Está- Todos compartimos este sentimiento, tanto como en Uruapan, en Michoacán y en todo México. Sí, Y no también, mames. pues, en alguna otra parte del mundo que, pues, también les afectó, güey. Porque lo quieras o no, hay otros compas, güey, de otros países que la neta sí, pues, sí nos quieren ver bien, güey. Sí, güey. Saben que tenemos una gente bien chingona. Somos un país bien acogedor, güey. Sí, güey. Como para que estemos así, pues, como que no, la neta. Mm. Pues esperemos que todo mejore pronto, güey. Ojalá. La verdad que Porque sí. nos lo merecemos, Sí, güey, güey. todos los mexicanos. Si Sí. nosotros, güey, cuando vimos todos los videos de lo que pasó, cómo sentimos, bueno, yo en lo personal, güey, la neta sí sentí culero. Porque, digámoslo, no, güey, uno lo apoyaba, güey, sí tenía fe en él. Mostró que, pues no todos son malos, güey, que sí podemos confiar en uno aunque sea, y eso es lo que duele más, güey. Sí, güey. Que, bueno, pues, Pues sí, pues al final de cuentas es la realidad que nos tocó vivir, que estamos viviendo y pues también uno hay que echarle vergazos, pa. No sí, hay, güey. no hay que agüitarse, hay que echarle ganas para salir adelante. Sí se puede, güey. Sí Simplemente pues hay podemos. que esforzarse un chingo y un montón para, pues para uno salir adelante de la mejor manera posible, sin andar en cosas Pues malas. turbias, güey, Simón. Porque al final de cuentas, ahorita el caso que vamos a entrarle, vas a ver que tiene mucho o todo que ver Todo que de lo que ver. estamos hablando ahorita y pues de la situación que se vivió, del magnicidio De nuestro de nuestro presidente. presidente y aquí les vamos a traer el caso de otro magnicidio, güey. El, el caso Colosio, el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio. El crimen que cambió a México, según Según. pues lo que vemos. Dicen que en México los sueños siempre tienen un precio y que cuando alguien intenta cambiar las cosas, el costo puede ser demasiado alto. Hoy vamos a hablar de un hombre que soñó con un país distinto, un político que se atrevió a mirar a los ojos al pueblo y también al poder. Luis Donaldo Colosio nació en Magdalena de Quino, Sonora, el 10 de febrero de 1950, un pueblo pequeño de calles polvorientas donde la vida se medía por el trabajo, la familia y la fe. Su padre, don Luis Colosio Fernández, era maestro rural. Su madre, doña Ofelia Murrieta, ella era ama de casa. Desde niño, Luis Donaldo aprendió que el esfuerzo podía abrir caminos, incluso cuando parecía que no lo sabía. Creció entre libros y tierra. Su infancia no estuvo marcada por el lujo, sino por la curiosidad. Quienes lo conocieron dicen que era un niño muy tranquilo, observador, siempre preguntando por qué. ¿Está bien, no, güey? Sí, pues sí, güey. Está bien, la neta, cuestionarnos muchas cosas, güey. Esa necesidad de entender al mundo, esa necesidad de entender el mundo lo acompañó toda su vida. Estudió en escuelas públicas de Sonora y desde joven mostró una disciplina poco común. A finales de los años 60 se mudó a Monterrey para estudiar economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESM. Sí, güey. Se graduó a principios de los 70. Continuó sus estudios en Estados Unidos, güey, en la Universidad de Pensilvania, De Pensilvania. donde realizó una maestría en desarrollo regional. Ahí comenzó a moldearse una visión más amplia de la de un México, güey, que podía transformarse si se combinaban conocimientos y sensibilidad social. Cosa que sabemos
que no hay. Es que no. Sí, güey. No. De regreso a su país, entró, o sea, de regreso aquí a México, Ajá. entró a trabajar al Infonavit y más tarde en instituciones del gobierno enfocadas al desarrollo económico y social. A partir de ahí, su carrera política fue creciendo paso a paso, con paciencia, inteligencia y una sonrisa que siempre transmitía confianza. En los años 80, el PRI seguía siendo el gigante político que controlaba el país. Y dentro de ese sistema tan poderoso como desgastado, Colosio comenzó a destacar. Era disciplinado, educado, pero sobre todo era diferente. Hablaba con los campesinos sin prometerles milagros y con los empresarios sin perder los pies sobre la tierra, güey. Fue en ese escenario donde Colosio empezó a ascender lento pero constante. Ajá. Y fue ahí en ese momento cuando aparecería una persona que va a ser crucial en todo este pedo, que marcaría su destino. Carlos Salinas de Gortari. El pelón, ¿no? Sí, güey, Hijo el de pelón, su- güey. Pinche pelón. Que la neta tiene cara de Sí. perverso, el hijo de su puta Tiene madre. cara de pito el güey. Y luego con la cabeza hasta le brilla el güey. Hijo de Ay, la- que chingue su madre el güey. Y aprovechando de Aprovechando, Simón. una mentadilla de Una madre. mentadilla de madre, Simón. Que chingue su madre el Para güey. que se acuerde. Para que se acuerde el puto. Luis Donaldo Colosio y Carlos Salinas se conocieron a finales de la década de los 1970, güey, cuando ambos eran jóvenes economistas vinculados al Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, güey, el CESTEM, un grupo de análisis fundado por Carlos Hank González y por intelectuales cercanos al PRI. Ajá. Ambos compartían una formación similar. Colosio se había graduado del IETSM y había hecho un posgrado en la Universidad de Pensilvania. Salinas, por su parte, era licenciado en Economía por la UNAM y doctor en Economía Política y Gobierno por Harvard, güey. Ver. Sí, güey. O sea que el vato sí estaba Sí, muy güey. chingón. La neta que sí. Ambos presentaban la nueva generación de tecnócratas del PRI, jóvenes, preparados, con dominio de temas económicos y una visión moderna del país. Su coincidencia se fortaleció dentro de los círculos técnicos del gobierno federal, especialmente en los años 80, cuando comenzaron a colaborar en proyectos del Banco de México y la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde Salinas era ya subsecretario, güey. Ajá. Y posteriormente en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, el IEPS del PRI. Fue ahí donde Salinas notó las capacidades políticas de Colosio. Mientras muchos tecnócratas eran fríos y distantes, Colosio tenía algo que los demás no tenían, güey, que era carisma y cercanía con la gente, güey. Ajá. Podía hablar de economía en un auditorio lleno de campesinos y lograr que le entendieran, güey. Por eso, cuando Salinas fue designado candidato presidencial en 1987, llevó a Colosio a su equipo de campaña, güey, como coordinador de estudios y propuestas. Tras ganar la presidencia en 1888, 1988. Simón Ajá. lo recompensó nombrándolo presidente nacional del PRI, güey, A Colosio. a Colosio, Sí, güey, güey. convirtiéndolo en uno de los hombres más influyentes del país, güey. Desde entonces, Salinas pues lo consideró como un aliado de confianza, güey, casi un hermano político. Era 1988
México venía de una década rota, güey. Crisis económicas, devaluaciones, desempleo y pobreza, güey. Pues no ha cambiado mucho, güey. Y parece que Sí, verga, parece, güey. güey. Estamos en 1988, güey, no nos habíamos dado cuenta. Sí, güey, es lo que No, te digo, sí, güey. güey. O sea, y con lo que se acaba de vivir, dime si no los son escenarios muy iguales, güey. No, pues no son muy iguales, es la misma mierda. Es la misma güey. mamada, güey. Sí. Nomás que ahorita con inteligencia artificial, güey. Simón. Pues ándale, güey. Con inteligencia artificial y con otro partido, hijo de su puta madre, también, nada más que de diferente color, pero es la misma mierda, güey. Es la misma mamada y aparte, ¿Qué, güey? el chasquillo. Ya me dio sed, güey. Y pues sí, güey. Misma mamada, mismo pinche gobierno puto, güey. Pinche gobierno Pinche puto, diría gobierno puto, la dice ruquita, la güey. Hija de la verga. Como que todos nos sentimos esa ruquita, güey. Sí, pinche Sí. gobierno puto, güey. Sí, güey. Ay, güey. Y una fe cada más fracturada en el PRI, güey. El partido que había gobernado por más de medio siglo, güey. Verga, güey. Verga, No, güey. ya llevaban verga, pinche. Sí, güey. El último Sí. fue el pendejete del Peña Nieto. Ujú. Ese por lo menos nos dejó memes chidos, güey. No como otra. Que nada más nos deja por... Ya nos dejó un video donde la manosean, güey. Simón, ¿no? Oye, Ay, güey, que por cierto, yo Sí, digo, sí. pinche vato enfermo, Sí, güey. Güey, sí. ¿Por Bien qué? real ese video, güey. Sí, güey. Sí, no parece montaje para desviar el tema de otras cosas de más otras graves cosas. que pasaron y que están pasando. Y pues. Ajá. Ese año, un joven economista de rostro serio y voz medida ascendía entre los nombres de la política nacional. Carlos Salinas de Gortari. Salinas era distinto. No venía, Sí, hombre. No venía de sindicatos, ni de las calles, ni de las bases populares del partido, güey. Este güey era un tecnócrata, Ajá. un político formado entre libros, estadísticas y aulas extranjeras. Graduado en economía por la UNAM, con doctorado en Harvard, Salinas representaba a la nueva generación de gobernantes que creían que el país podía modernizarse, pero con control absoluto desde arriba, güey. Las elecciones de 1988 marcaron su llegada al poder. Aquella noche, cuando el sistema de cómputo electoral se cayó misteriosamente, Ujú. ¿Sí te acuerdas tú de ese pedo? No, güey, no muy bien. Sí, en las elecciones estas donde ganó Salinas de Gortari, güey, Ajá. tenían un sistema de cómputo donde como que iba registrando Todas los los números, votos, los votos, y de la nada, misteriosamente, el sistema se cayó, Y güey. ganó él. Sí, güey, y ya ya dice, los votos dejaron de contarse justo cuando el candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando, güey. Ajá. O sea, qué mamadas, ¿no? Qué remontada, güey. Sí, güey, horas después, cuando el sistema se restableció, el ganador, ¿quién crees que fue? El pinche pelón. Sí, güey, el pinche pelón, güey. Güey, cómo nos han visto la cara de pendejos. Güey, no mames. Desde entonces, Pero que ya no nos la sigan viendo. eso crees, güey. Sí, todavía tengo fe, güey. la Desde neta. entonces, el pueblo no olvidó una frase que marcó esa noche. Se cayó el sistema. Lo copiaron los del Oxxo, güey. Ah, güey, no mames. Güey, ya sé. Si yo trabajo en un Oxxo, perro, le voy a hacer. ¿Se acuerda de las votaciones del 88? Sí, güey. Se cayó el sistema. Ahorita va a llegar un pelón, hijo de su puta madre. Aquí. Ay, güey. Ahora sí me caga de la risa, güey. Ay, güey. Ahorita lo va a atender un pelón, un Simón, pinche sí, pelón, un pinche pelón, con cara güey. de De que
Ay, Güey, sí güey. tiene la cara de pervertido, machín, ese vato, güey. Güey, iba a decir perverso, güey, no Pero perverso. eso, güey. Ay, No, de güey. pervertido también, güey. Bueno, así comenzó su gobierno, nacido entre sospechas, güey. Durante su mandato, Salinas se propuso transformar a México en una potencia moderna, abierta al mundo. Firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, güey, con Estados Unidos y Canadá, buscando integrar al país al mercado global. Ujú. Privatizó empresas estatales, reformó leyes y vendió bancos, siderúrgicas y teléfonos. México empezó a hablar el idioma del progreso y de la eficiencia, pero detrás de esa fachada de modernidad se escondía un sistema profundamente desigual. Los grandes empresarios se hicieron más ricos, la pobreza rural se disparó y el campo, que sostenía a millones de familias, fue olvidado por completo. Salinas gobernaba con puño de hierro, era calculador, controlador, y su círculo más cercano estaba formado por iguales que él, güey. Ujú. Pinches rateros culeros. Sí, puros hombres jóvenes, educados, Y obedientes, pelones. y que veían la política como una ecuación matemática. Entre ellos estaba Luis Donaldo Colosio, a quien Salinas vio como un político brillante, pero también como un hombre moldeable. Colosio fue su aliado más visible, dirigió el PRI, coordinó la campaña del propio Salinas y más tarde encabezó la Secretaría de Desarrollo Social. Era el rostro amable del salinismo, el que podía hablar con la gente sin perder el discurso técnico. Pero con el tiempo, Colosio comenzó a alejarse de la rigidez del presidente, güey. Empezó a hablar de justicia, de pobreza, de desigualdad, temas incómodos para un gobierno que presumía modernidad, no miseria. Mientras tanto, el país ardía, güey. En enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas en Chiapas, güey. Justo ese mismo día en que entraba en vigor el Tratado de De Libre libre comercio. Comercio, güey. Los indígenas decían que no podían firmar un tratado con un país que ni siquiera los reconocía como ciudadanos, güey. El mensaje era claro. México no estaba listo para el futuro que Salinas prometía. Salinas, un joven economista formado en Harvard, ya era visto como parte de la nueva generación de presidentes. Este, y Colosio vio justo en eso, en él una oportunidad. Él tenía una imagen más limpia, con carisma y con la capacidad de conectar con la gente. O sea, Ujú. pues estamos viendo dos extremos, güey. Sí, güey. De Salinas a como lo, ¿cómo se llama? Como lo describen que era y Colosio, ¿no? Por cierto, el término tecnócratas se refiere a políticos o funcionarios que llegan al poder gracias a su preparación técnica o académica, no por su carisma o por su trayectoria popular. Simón. Simón. Así, ay, güey. No hace la pinche Lolita Yala, güey, aquí, güey. No mames. A la verga. La Lolita. Ay, güey. Así comenzó la relación política y personal, muy cercana, güey. Salinas lo llevó a su lado, lo impulsó dentro del partido y lo acercó al poder. Y juntos construyeron algo que en apariencia funcionaba, un equilibrio entre técnica y emoción, entre poder y pueblo. De esa alianza nació el Programa Nacional de Solidaridad Pronasol, una política social que pretendía llevar recursos a las comunidades más pobres del país. Mientras Salinas diseñaba los números y los discursos, Colosio era la cara visible, el hombre
que se ensuciaba los zapatos en las colonias, que escuchaba y que abrazaba. Para muchos, Pronasol fue la oportunidad de ver a un político distinto. Para otros, fue una estrategia de control, un intento por reforzar la imagen del gobierno en tiempos de crisis. Pero lo cierto es que Colosio creía en este proyecto. Creía que sí se podía cambiar al país desde adentro, güey. Que era posible acercar la política a la gente sin perder la ética. Y esa creencia, esa fe que él, en que el sistema podía tener alma, fue lo que lo hizo destacar. Con el tiempo, su figura empezó a crecer, tanto que incluso dentro del PRI comenzaron a verlo como el sucesor natural, no solo por la lealtad a Salinas, sino porque representaba una revocación. Hoy nomás una revocación. Una revocación. Ya traigo acá la pinche. La traemos pensando acá, machín, güey. Una renovación, perdón, que el país necesitaba. El nuevo PRI, más humano, más moderno, más consciente, güey. Al menos eso parecía. Pero conforme Colosio ascendía, güey, también cambiaba, güey. Comenzó a entender la desigualdad desde otro ángulo. Ya no como estadística, sino como una experiencia directa, güey. Empezó a hablar distinto y a pensar distinto, güey. Y eso, dentro de un sistema acostumbrado a obedecer, no siempre cae bien, güey. Carlos Salinas, que al principio lo veía como su discípulo, empezó a notar... Ay, güey, perdón. Empezó a notar que Colosio hablaba cada vez más con voz propia, que ya no repetía los mensajes del guión, que en los discursos se colocaban palabras incómodas como justicia, pueblo, dignidad. Fíjate, güey, o sea, lo que un pinche, o sea, lo que un político tiene que cuidar de hablar, güey. Esa tensión fue creciendo. Había quienes decían que Colosio estaba siendo mal asesorado, que debía mantener la línea. Otros aseguraban que el propio Salinas lo estaba preparando para abrir el sistema, pero solo un poco. El problema fue que Colosio no quiso abrirlo un poco, güey. Que ese güey quiso abrirlo todo a la verga, güey. Y ahí comenzó el verdadero conflicto, güey, o desmadre. Un desmadre. El verdadero desmadre, perro. Comenzó el verdadero conflicto. En medio de ese panorama, Luis Donaldo Colosio emergía como una figura esperanzadora. Su imagen limpia, su tono sereno y su discurso cercano le devolvían a la gente algo que había perdido ya desde hace mucho tiempo, la fe. Pero ese mismo magnetismo empezó a incomodar a muchos dentro del sistema. Dentro del PRI, los viejos caciques lo miraban con desconfianza. No era uno de ellos, no había nacido del aparato, ni se debía a los pactos de poder que mantenían el equilibrio político. Su idea de renovar el partido, de acercarse al pueblo y de hablar de justicia social se interpretaba como una amenaza. Y en Los Pinos, el ambiente se volvía cada vez más tenso. Carlos Salinas de Gortari, el presidente, había sido su mentor, su protector y en cierto punto su amigo, pero con el tiempo esa relación empezó a fracturarse. Colosio comenzó a marcar distancia en sus discursos, en su tono y en sus gestos. Ya no repetía el guión oficial. De hecho, el 6 de marzo de 1994, durante el aniversario del PRI, Colosio dio un discurso que cambió todo. El ambiente era tenso y Colosio había sido criticado por mantener una campaña fría, demasiado controlada por Los Pinos. Se decía que Salinas no lo dejaba hablar con libertad, pero ese día, ante todo el aparato político del país, decidió, pues... mandarlos a la verga, en pocas palabras. Pues les digo sus cosas, güey. En su discurso
Colosio habló con una fuerza inesperada. No fue el candidato obediente que muchos esperaban, sino un hombre consciente de que México necesitaba un cambio real. Con tono firme, lanzó frases que todavía hoy estremecen. Veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. Un gente de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla. Fue un mensaje directo a la cúpula del poder. Salinas estaba a solo unos metros y muchos notaron que su expresión cambió por completo. El público, acostumbrado a discursos triunfalistas, quedó en silencio. Colosio siguió. Veo un México de campesinos que aún no pueden sembrar sus tierras, porque no tienen crédito, ni agua, ni apoyo. Veo un México de obreros que aún no reciben el salario justo. Veo un México de mujeres que aún no se valoran en su justa medida. Era un discurso que en el fondo se oponía al modelo tecnocrático de Salinas. Ese México moderno y neoliberal que presumía estabilidad y crecimiento, pero que escondía pobreza y desigualdad. Aquellas palabras cayeron como un rayo en el corazón del poder. Mientras el público aplaudía con emoción, muchos dentro del PRI y del gabinete presidencial escuchaban con los dientes apretados, güey. Se estaban que se los cargaban la No chingada. mames, güey. Colosio no solo estaba hablando del país, estaba hablando del sistema, güey, Sí, güey, de del todo. partido y de las manos que al final de cuentas pues lo habían puesto Sí, también a él ahí, güey. Entonces, a partir de ese momento, las diferencias con Salinas fueron evidentes. Las reuniones entre ambos se redujeron. Los mensajes se enviaban a través de intermediarios, güey. El candidato que había sido presentado como el elegido ahora parecía actuar por su cuenta propia. La prensa, sin entenderlo todo, comenzó a percibir esa distancia. Algunos titulares hablaban de dos proyectos distintos dentro del PRI. Otros, más que discretos, simplemente señalaban que Colosio estaba cambiando ajá, el PRI. el tono. Ajá. Sin embargo, detrás de todo existía una realidad más profunda. Colosio había dejado de pertenecer al sistema, pero el sistema aún lo rodeaba a él. Ah. Su campaña se volvió un campo de tensión. Algunos de sus asesores renunciaron, otros fueron reemplazados sin explicación. Los informes de seguridad llegaban con advertencias, amenazas anónimas, movimientos sospechosos, gente infiltrada en sus actos públicos, güey. Aún así, Colosio siguió adelante, güey. Sabía que había algo más importante que la comodidad o el miedo, el compromiso con la gente, güey. Güey, ya no hay vatos como este güey. No. Y el que teníamos parecido a él ya nos lo quitaron, güey. Güey, es lo que te digo, que por eso es que te decía que este caso iba a estar así como ahorita muy chido para traerlo, porque esto está fresquecito lo que acaba de pasar. Sí. Y yo conforme más leo y veo cómo era este güey, pues como que sí me da un aire, güey, a este güey sí. De este güey del Manso. Él escuchaba, tomaba notas, hablaba con campesinos, con madres solteras, con obreros. México tiene que cambiar desde abajo, decía. Pero conforme avanzaba la campaña, el entorno se volvió más oscuro. Los informes de inteligencia indicaban divisiones dentro del equipo, güey. Algunos miembros de seguridad habían sido reemplazados sin previo aviso.
Los itinerarios de los actos públicos cambiaban de último momento, a veces por órdenes desde arriba y a veces sin razón aparente, güey. Luis Donaldo Colosio parecía cada vez más solo, güey. El hombre que había sido preparado por el sistema para continuar en el proyecto, ahora se había convertido en su principal disidente. Y aunque aún vestía el traje del PRI y hablaba bajo la bandera de la misma, su discurso, su mirada y su convicción ya no pertenecían al mismo lugar. Era el principio del fin, el inicio de un destino que se sentía inevitable, pero que nadie tuvo el valor de detener. Manuel Camacho Solís y Luis Donaldo Colosio fueron, durante años, dos de los hombres más cercanos a Carlos Salinas de Gortari. Ambos eran considerados hermanos políticos del presidente y candidatos naturales para sucederlo. Los dos compartían formación técnica, inteligencia política y ambición. Sin embargo, su visión de país era también completamente distinta, güey. Camacho Solís, ex jefe del Departamento del Distrito Federal, tenía un perfil negociador, reformista y aspiraba a un cambio político que abriera las puertas a una democracia más participativa. Colosio era más idealista y con un toque humanista. Hablaba de la justicia social, pobreza, desigualdad, buscando humanizar el modelo neoliberal de Salinas. Cuando se acercaba el final del sexenio de Salinas, que era en 1993, todos sabían que la sucesión presidencial era inminente. Camacho se perfilaba como el candidato natural del grupo salinista. Tenía experiencia, control político y una relación directa con los sectores empresariales y tecnócratas. Pero el 28 de noviembre de 1993, el anuncio sorprendió a todos. El elegido fue Luis Donaldo Colosio. Camacho lo tomó como una traición. Había sido su amigo, su aliado y ahora era su rival. Camacho no ocultó su molestia. Se negó a visitar a Colosio para felicitarlo, güey. Lo criticó abiertamente y pidió una explicación política al presidente, güey. Salinas, intentando contener la fractura, le ofreció la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero la herida ya estaba abierta, güey. En enero de 1994 fue cuando estalló lo de los zapatistas en Chiapas y el presidente nombró a Camacho como comisionado para la paz. A los ojos del país, Camacho recuperó protagonismo. Cada negociación, cada aparición mediática en Chiapas reforzaba su imagen como un líder nacional con autoridad moral y capacidad política. Mientras tanto, Colosio intentaba levantar una campaña fría controlada por los Pinos y por el mismo Salinas de Gortari. Esa competencia silenciosa se convirtió en una guerra de egos dentro del salinismo. Camacho ganaba atención, Colosio perdía espacio. En marzo de 1994 ocurrió algo inesperado. Colosio y Camacho se reconciliaron, güey. El 17 de marzo se reunieron en casa de Luis Martínez Fernández del Campo, donde hablaron durante horas. Ambos coincidieron en la necesidad de una transición democrática, algo que Salinas rechazaba. Ese día, Colosio le ofreció a Camacho la Secretaría de Gobernación en su futuro gabinete, una posición clave para dirigir la reforma política, güey. Fue un pacto político, pero también un desafío al poder de Salinas, güey.
A la mañana siguiente, Colosio emitió un boletín de prensa agradeciendo públicamente el apoyo de Camacho. El reencuentro entre Colosio y Camacho fue más que una simple conversación. Ambos sabían lo que estaban haciendo, retomar el proyecto político del PRI sin Salinas. Planteaban un cambio de rumbo, una especie de transición en que el próximo presidente, o sea, Colosio, gobernara con independencia ya Del PRI. del salinismo, pues, porque seguían siendo del PRI. Ajá. Y eso para Salinas no era aceptable. Él había elegido a Colosio, güey, creyendo que sería un sucesor dócil que protegería su legado, Y el que pudiera manipular, como había dicho. sus reformas y sus redes de poder. Pero lo que estaba viendo era completamente distinto, güey. Colosio empezaba a hablar de los olvidados de México, de una nueva política social, y ahora se estaba alineando con Camacho, con Camacho, su otro delfín caído en desgracia, güey. Esa alianza representaba un mensaje peligroso. Ya no necesitamos a Salinas. Ese fue como que el mensaje, ¿no? Según fuentes de información, ¿no? No lo digo yo. Marzo de 1994. La campaña presidencial avanzaba entre la esperanza y el miedo. El país estaba polarizado, las tensiones políticas al límite y el candidato cada vez más solo. A Colosio lo habían mandado a recorrer México para reconectar con la gente, pero entre sus allegados se decía que en realidad querían mantenerlo lejos del centro de poder, lejos de los reflectores y sobre todo lejos de los micrófonos, güey. Desde su discurso del 6 de marzo, la cúpula del PRI lo había observado con desconfianza, güey. Sus ideas de reformar el partido, su insistencia en darle la voz al pueblo, su lenguaje diferente, todo eso lo había convertido en una figura incómoda dentro del mismo sistema que lo había impulsado. Fue así que cuando llegó a Baja California, una tierra que representaba mucho más que una simple parada de campaña, güey. Era un bastión. Era un. Cabrón. El chiste es que ahí el pedo estaba difícil, güey. Ajá. Había ganado la oposición y Colosio quería demostrar que el PRI podía acercarse de nuevo a la gente, güey. El 23 de marzo de 1994, su itinerario marcaba un evento pequeño, casi improvisado, güey, en una colonia popular llamada Lomas Taurinas, en Tijuana. Que es Así es. Es el lugar, pa. un lugar. Un lugar de calles de tierra, casas modestas y gente trabajadora, güey. Ajá. Pero desde días antes algo no estaba bien. Su equipo de seguridad había cambiado de manera inusual. Varios elementos de confianza habían sido removidos y sustituidos por personal nuevo. Entre ellos, Otón Cortés Vázquez era chofer asignado al equipo de campaña de Luis Donaldo Colosio, específicamente del convoy de seguridad, güey. En la tarde, en Lomas Taurinas, el candidato llegó con una sonrisa cansada. Lo esperaban unas 6,000 personas, familias enteras que habían salido a verlo pasar, güey, a estrecharle la mano, güey. El ambiente era de fiesta, música, campartas, niños corriendo entre los puestos de comida, etc. Colosio subió al templete, saludó al público y empezó a hablar con un tono cercano, más de candidato de barrio que de figura presidencial, güey. No llevaba un texto formal, solo algunas notas que improvisó sobre la marcha. Su discurso duró entre 5 y 6 minutos, y aunque fue breve, reflejaba su visión de esperanza y reconciliación.
Algunos de sus fragmentos más recordados son: queremos un México donde se respete la ley, donde todos vivamos con dignidad. Vamos a acabar con la desigualdad, con la pobreza, con la justicia, con la injusticia. Güey, ya me pasó Ya lo de está ese la, mono de la... lo de la Sheinbaum. que siga la corrupción. Ey, Dijo lo que pensaba, güey. la traicionó el Ey, inconsciente, güey. como al Maduro, güey. ¿Qué dijo el Maduro? ¿No has visto un video donde dice que roban como nosotros? Hijo de la... No mames, fíjate, güey, cómo sí se le sale, güey. Sí, güey. Pues de tanto que, así como Yo he uno, güey. visto videos así de recopilaciones, güey, de las cagadas de Maduro. Y hay uno, güey, donde le está hablando así a todos los venezolanos, güey. Y no sé qué discurso le está dando, güey, al Chile, no sé bien. ¿Para qué te voy a echar mentiras? Pero el vato dice que me parto un rayo si es que estoy mintiendo, güey. Y está lloviendo y en cuanto dice eso cae un rayo, perro. No Pero así como a mames. espalditas, hasta él se paniquea y dice, nos cayó el rayo aquí, güey. Fíjate, güey. Sí, como que ya sabían lo que les esperaba, güey. Ya. Ya desde ahí, güey. Sí, mo. Verga, güey. Pues sí, vamos a acabar con la desigualdad, la pobreza y con la injusticia. Queremos que la gente vuelva a creer en la política, en sus gobernantes, en el futuro de México. No estamos luchando por un grupo ni por intereses personales, sino por el bienestar de todos los mexicanos. Pues, güey, imagínate, un güey llega y te dice todo eso. Sí, pues no mames, güey. Obvio, yo también le hago un altar en mi casa, güey. Pero es que este vato sí era honesto, güey. Porque hay un Sí, chingo que llegan y nada más dicen así, pero pues nada. Hay que saber también, güey, escuchar, informarse, güey. Ver cómo está el pedo, no dejarse acá endulzar el oído, güey. Simón. Por una pinche pensión culera, güey. Por una pensión. Que Simón, Por una beca. por una beca, güey. Que luego te la van a seguir metiendo, subiéndote el precio de todo, güey. ¿Para qué te va a alcanzar lo que te dan? Simón. Pero pues, cada quien. Colosio terminó su discurso con una frase sencilla, pero significativa. Vamos hacia adelante, con esperanza, con fe, con amor por México. Vamos a ganar. Te debes de ser político, güey. No, güey. ¿Para qué chingados? Y al rato no el cone. Cone para presidente, Ay, güey. Era un discurso positivo, conciliador, sin referencias directas a Salinas ni a las tensiones internas del PRI. Sin embargo, Colosio proyectaba algo distinto: cansancio, preocupación y una sensación como de que algo lo perturbaba, según quién sabe sea verdad. güey. Quienes lo acompañaban, como su coordinador de campaña era Ernesto Zedillo y su jefe de prensa Fernando Roura, notaron que se veía serio y distraído. Saludó, habló unos minutos, nada fuera de lo común, pero al bajar del escenario insistió en caminar entre la gente. Quería saludarlos, sentirlos, hablar con ellos sin filtros, güey. La música seguía sonando. ¿Qué rola crees que estaba sonando? Ah, ¿sí sabes, no? No, güey, ¿No? ni idea. No, no sé. La de la Chono. La culebra, güey. ¿Cuál, güey? Ay, la culebra. Yo le di. No, no mames, no la Es escuché. una pinche rolilla bien cura, güey, pero que en su momento estaba con todo. La güey. culebra, güey. La culebra, No güey. mames, güey. Entonces, pues imagínate el escenario, ¿no? Sí. Está la rola esa. Ay, la culebra, un bocinón. ¿Nunca has visto el video de cuando le disparan? No, güey. ¿No? Sí se ve cuando pero- le... Sí, güey, la No neta. mames. Pues ese pinche video fue y es clave para la investigación, güey. Ajá. Porque ahí, o sea, no se ve quién putas, pero sí se ve bien clarito cómo así una mano sale de entre toda la pinche gente. Ajá, y la punta. Le apunta, güey, y mero le apunta aquí, güey. No mames. Así, güey. Como que mero se la pega aquí. Ajá. ¡Pah! Y como suelta el pinche balazo, güey. Y ya el otro güey cae ahí, toda la gente igual. ¡Ay, No
la chingó, güey. O sea, si aquí también así, Sí, güey. o sea, güey. Los miembros de seguridad Ok, la música seguía Ajá, sonando, la de la culebra, la culebra, gente, Simón. vamos a tratar de recrear el escenario. Los miembros de seguridad lo rodeaban, pero sin un control claro. Ajá. Algunos parecían confundidos, otros simplemente no sabían ni qué hacer, güey. Y entonces ocurrió. Entre la multitud, una mano se alzó y disparó. Luego hubo otro disparo. El primero impactó detrás de la oreja derecha, Ajá. güey, atravesando el cráneo y saliendo por la sien izquierda, güey. Vérgale, o sea que entró. Sí, o sea, literal. ¿Con qué arma le dispararon, güey? Ahorita aquí dice qué tipo de bala, porque no, De no bala. sabían pues qué arma. Saliendo de la sien izquierda. El segundo en el abdomen, pero de izquierda a derecha, con O sea un, que le dispararon dos. con un trayecto completamente opuesto Ajá. al anterior. Eso es importante. Simón. Los gritos inundaron la plaza, güey. Le dispararon al licenciado. Los guardaespaldas se lanzaron sobre el cuerpo de Colosio, otros sobre el hombre del arma. La gente corría, algunos grababan, otros huían. El cuerpo de Colosio cayó lentamente mientras los orificios de bala no correspondían al mismo calibre. Una era de calibre 38, güey, y la otra era de calibre 22. Y además, la dirección de los disparos era Ajá. contradictoria, güey. Mientras tanto, Colosio yacía inconscientemente, su rostro pálido, su camisa blanca, manchada de sangre. El médico de campaña, Octavio Contreras Gutiérrez, fue el primero en atenderlo. Intentó reanimarlo, no había signos de respiración. Pidieron una ambulancia, pero la multitud bloqueaba el paso. Decidieron subirlo a una camioneta Suburban verde, güey, y a salir a toda velocidad rumbo al Hospital General de Tijuana. En el trayecto, los paramédicos improvisaron maniobras de resucitación. El camino era lento, el tráfico y la confusión hicieron que el trayecto de apenas 10 minutos pareciera eterno, güey. Llegaron al hospital alrededor de las 5:30, güey. Al entrar, los médicos lo llevaron directamente a quirófano. Su pulso era débil, su presión bajísima, tenía una herida cráneoencefálica grave y un daño abdominal severo. Durante casi 1 hora y 40 minutos, el equipo médico hizo todo lo posible por salvarlo, güey. Transfusiones de sangre, masaje cardíaco, respiración asistida. Afuera, la tensión era insoportable. Los reporteros ya se aglomeraban en la puerta. El país entero estaba guachando, güey. Ajá, ya había visto todo el desmadre, güey. Simón. A las 18:55, que son las Ajá. 6:55, el doctor Octavio Contreras salió a dar la parte oficial, güey. El licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta ha fallecido. Un silencio tan pesado que ni las cámaras pudieron romperlo. México se detuvo. En Tijuana, la noche cayó más rápido de lo normal. Comenzó entonces una ola de teorías, versiones, silencios y contradicciones. Las imágenes de televisión mostraban a un Mario Aburto confundido, golpeado, arrastrado por los agentes. Días después, el país vería otra imagen, una versión distinta de Aburto, con rasgos diferentes, más delgado, con heridas visibles. ¿Era el mismo hombre o había dos abortos, güey? Las versiones oficiales nunca lograron responderlo con claridad. El caso se cerró rápido, casi con desesperación, como si la urgencia no fuera descubrir la verdad, sino enterrarla, güey. El pueblo,
que había creído en un cambio, ahora veía cómo esa esperanza se desangraba en el suelo polvoriento de Lomas Taurinas. Y mientras tanto, el país entero se quedaba con una sola pregunta: ¿a quién le convenía la muerte de Colosio, güey? La versión oficial fue inmediata. El gobierno anunció que el asesino era solo un hombre, Mario Augusto Martínez, un joven de 23 años, obrero, sin antecedentes criminales. Dijeron que actuó solo, que no hubo complot, Ajá. que fue un asesino político aislado. El caso, según las autoridades, estaba resuelto. Pero conforme pasaban las horas, los detalles comenzaron a derrumbar esa historia, güey. Uno, lo de las balas, güey. Que no Ajá, que coincidían no las balas, coincide. güey. Que de a huevo, Y luego la trayectoria también, güey. las trayectorias de las balas, güey. Que uno es por acá. De hecho, hasta en el documental se ve como el güey, supuestamente dice que cuando le disparó al Colosio, Ajá. Colosio según se giró así como casi según 360 Sí. grados y que por eso quedó como del otro lado. Y ahí fue cuando Y según él le disparó otra fue vez. cuando según le dio el otro y le atravesó. Pero pues luego ya muchos que estaban investigando ahí el caso decían que pues que eso era imposible, güey. Ajá. Que cuando tú o sea, las pruebas son de que cuando tú le disparas a alguien en la cabeza o le disparan a alguien en la cabeza, cae. Ajá, O no sea, da vueltas. los testigos también se contradecían. Algunos afirmaban haber visto a un hombre acercarse por detrás y otros que hubo más de una persona armada, güey. Incluso se habló de un segundo sospechoso detenido esa misma tarde que después desapareció de los informes, güey. Luego estaba el tema más inquietante, la identidad de Mario Aburto. Las fotografías del detenido que circulaban en las primeras horas no coincidían con las imágenes del hombre que ya estaba encarcelado, güey. El rostro, la complexión, las facciones eran distintas. Hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, años más tarde, señaló que había inconsistencias en el proceso, güey, y que el detenido presentaba signos de tortura. Aburto declaró haber sido golpeado, amenazado y obligado a firmar confesiones que él no escribió, güey. Su familia denunció haber recibido amenazas y vigilancia constante, güey. Y mientras eso ocurría, las autoridades aseguraban que ya todo estaba Ajá, bien. resuelto, güey. La historia no terminó ahí, güey. En los días posteriores del asesinato aparecieron muertos dos hombres que habían estado vinculados al caso, güey. Uno de ellos, Ernesto Rubio Mendoza, era agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, güey. Ajá. Se dijo que había tenido contacto con la zona de seguridad de Colosio y fue hallado sin vida en circunstancias nunca aclaradas, güey. La versión oficial dicen que se suicidó, pero ni la escena, ni las evidencias, ni el contexto Ajá. encajaban, güey, con eso. Se Güey. suicidó de un balazo en la espalda. Sí, güey. El otro caso fue el de José Federico Benítez, digo. Betty. Ay, Betínez, güey. Así le vamos a decir al Betínez. el Betty. Jefe de la policía de Tijuana, güey. Quien había sido uno de los primeros en llegar al lugar del atentado y supuestamente contaba con información crucial. Poco tiempo después, también fue asesinado, güey. Dos muertes más y un silencio cada vez más pesado, güey. La investigación se volvió un laberinto, güey. 3 fiscales pasaron por el caso, güey. Primero Miguel Montes, luego Olga Islas y después, y finalmente Luis Raúl González Pérez, güey. Cada uno presentó versiones distintas, güey. Cada una contradiciendo al otro, güey. Uno hablaba de un complot, otro lo negaba, otro pedía más pruebas. La verdad parecía moverse, cambiar de forma como si alguien la estuviera moldeando a su conveniencia, güey. Mientras tanto, el país se llenó de rumores,
que si el crimen fue orquestado desde dentro del PRI, que si los grupos del poder veían en Colosio una amenaza, que si el propio Mario Aburto fue solo un chivo Expiatorio. de primer peritaje. Señalaba algo inquietante, pues que las balas encontradas en el cuerpo de Colosio no coincidían, güey. O sea, eso es como que lo que más decían, es que las putas balas no coinciden, güey. Y así fue como dan con el nombre de otro que supuestamente apareció ahí de cómplice, güey. El nombre de Otón Cortés. Algunos testigos aseguraron haberlo visto, güey, cerca del candidato segundos antes del atentado, mientras otros decían que portaba un arma. En cuestión de días pasó de ser un simple chofer a un sospechoso de asesinato, güey. Fue detenido el 4 de abril de 1964 y trasladado al penal de Almoloya en Juárez, güey. Allí, según su propio testimonio, fue golpeado, torturado, obligado a firmar una confesión en la que aceptaba haber disparado un arma distinta a la de Aburto, una declaración que luego se retractaría por completo, asegurando que lo había hecho bajo amenaza. Bajo presión y todo. Ahí cuenta el vato que en la tortura le dieron, ¿cómo se llama? Eh, Toques, güey. En los huevos. En los Ah, huevos, güey. verga. Y que le metían alfileres En las abajo de uñas. las uñas, güey. Y así, güey, a la verga, güey. El vato sí ahí sale dando su declaración, güey, ya después. Tú vas a ser el segundo tirador, entiéndelo. Si no firmas, no vas a salir vivo. Relato de Otón Cortés ante la prensa. Eso lo declaró en 1995, güey. Durante semanas, los medios alimentaron la teoría del segundo tirador. Las portadas hablaban de una conspiración dentro del equipo de campaña. La PGR se debatía entre cerrar el caso o admitir que el crimen de Colosio podía haber sido un complot político, güey. Pero cuando los peritajes balísticos fueron revisados, el discurso cambió. De pronto las balas ya no eran de calibres distintos, güey. Eran del mismo seguro. Las nuevas conclusiones afirmaban que ambas provenían del arma de Mario Aburto. Y con eso, Otón Cortés fue exonerado por falta de pruebas, güey. Pasó más de un año en prisión. Cuando salió era un hombre roto, cansado y temeroso. Dijo públicamente que había sido el chivo expiatorio de una mentira del Estado, güey. Y denunció amenazas después de contar su versión. Años más tarde murió en el anonimato, güey. Lejos de los reflectores, pero sin que su sombra se borrara del expediente de Colosio, güey. Otón, para muchos, fue la prueba viviente de que algo más pasó aquel 23 de marzo, güey. Un segundo disparo, un calibre distinto, una historia que no encajaba con la versión oficial. Para otros, simplemente fue un hombre que tuvo la mala suerte de estar demasiado cerca del lugar y el momento equivocado, güey. Un chofer, un arma visible, una verdad que el poder intentó enterrar. El caso Colosio no solo dejó un candidato muerto, dejó un país lleno de dudas, güey. Afuera en las calles la gente lloraba, protestaba, güey. Encendía velas frente a las sedes del PRI y los palacios municipales. México estaba dolido y confundido y desconfiado, güey. El país que Colosio había descrito con hambre y sed de justicia, ahora parecía más real que nunca, güey. Los años pasaron y el caso fue archivado bajo la etiqueta de resuelto, güey. Mario Aburto fue condenado a 45 años de prisión sin que se comprobara más allá de toda duda que él fuera el autor de los dos disparos, güey. El expediente lleno de tachaduras, contradicciones y silencios quedó como un reflejo de algo más profundo, güey. La incapacidad o el miedo de México para mirar de frente su propia historia, güey. Porque al final, el asesinato de Colosio no solo mató un candidato, mató también una idea, güey. La de que el cambio podía venir desde adentro, güey. La de que la esperanza podía vencer al poder
y aunque su muerte sigue envuelta en sombras, su voz sigue resonando como un eco que el tiempo no ha podido apagar. No hay que tenerle miedo al cambio, hay que tenerle miedo a seguir igual. Simón. La muerte de Luis Donaldo Colosio no solo apagó una vida, también encendió un incendio político que amenazaba con consumir el país entero. México estaba de luto y el sistema se engranaba, y el sistema, ese engranaje viejo que movía el poder, se había quedado sin su carta prometedora. Mientras la gente lloraba en las calles, dentro de las oficinas del PRI y de Los Pinos, reinaba el silencio. El reloj corría, había que encontrar a un nuevo candidato y rápido. Los nombres circulaban, estaba Manuel Camacho, Fernando Ortiz, algunos incluso hablaban de repetir el proceso interno, pero todos sabían que el dedo final, ese que decidía el destino del país, seguía apuntando desde el escritorio, que ya nos habíamos olvidado un poquito de este güey, pero pues el del presidente, güey, Simón. Carlos Salinas de Gortari, güey. El Partido Revolucionario Institucional ha decidido que el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León sea quien continúe con la responsabilidad de encabezar el proyecto de nación que inició nuestro querido y amigo compañero Luis Donaldo Colosio. Ahí se da a conocer que Zedillo va a ser el que va como candidato. Las palabras sonaban serenas, pero entre líneas había un mensaje claro. El salinismo no pensaba soltar el control. Continuar el proyecto era la reforma diplomática de decir, todo seguirá igual. Ernesto Zedillo no era un político carismático ni un líder natural, era un economista, un técnico por parte de la misma generación de tecnócratas que había acompañado a Salinas desde su administración. Entonces, pues ya al poner este güey, ya te da a entender que ahí ya tenían al güey que sí iba a seguir Simón. la misma línea. Cuando Salinas nombró a Zedillo, nunca mencionó la palabra asesinato, nunca dijo crimen, solo habló de continuidad y de unidad. Y aunque las cámaras mostraban rostros serios, lo que había detrás era un desconcierto, güey. El PRI había perdido a su líder natural y ahora tenía a un sustituto que representaba lo contrario, el tecnócrata perfecto, obediente y silencioso. Esa noche, mientras los noticieros repetían las palabras del presidente, México entendió algo que no se decía en voz alta. El sueño de Colosio no morirá por falta de fe, morirá por falta de voluntad política. Han pasado más de 30 años, güey, y el eco de los discursos en Lomas Taurinas todavía se escucha en la memoria colectiva de México, güey. Un candidato que hablaba de esperanza, de cambio, de justicia, cae ante miles de testigos, güey. Y aún así, nadie logra explicar con certeza qué fue lo que pasó. El gobierno cerró el caso. El asesino, según los archivos oficiales, fue Mario Aburto Martínez, un obrero solitario confundido que actuó, según, por razones personales. Pero el expediente, más de 40,000 páginas, güey, está lleno de inconsistencias, contradicciones y silencios. Las pruebas forenses no coinciden, las versiones de los testigos cambian, los retratos de Aburto incluso parecen mostrar a dos hombres distintos, güey, y los involucrados, choferes, escoltas, médicos, policías, fueron cayendo uno a uno en el olvido o en la muerte, güey. Durante años se intentó enterrar la verdad bajo el peso de la burocracia, pero hay algo que ni el tiempo ni el poder puede borrar: la duda. ¿Fue Aburto el único asesino? ¿Hubo un segundo tirador? ¿Quién dio la orden, si es que alguien la dio?
Y la pregunta más incómoda, ¿por qué Colosio tuvo que morir, güey? ¿Por qué, güey? No mames, güey. Hay quienes dicen que fue un crimen político planeado desde adentro del mismo sistema que él empezaba a desafiar. Otros aseguran que fue una casualidad, una tragedia absurda, producto del caos y la multitud. Pero lo cierto es que la historia nunca volvió a ser la misma. Luis Donaldo Colosio no fue un santo, fue un hombre con ambiciones, con errores, con un sueño, ver a México distinto. Y ese sueño fue interrumpido de la forma más brutal posible, güey. Cada año en su natal Magdalena de Quino, alguien deja flores sobre su tumba y en Tijuana, en el mismo lugar donde cayó. Una placa recuerda el instante en que un país perdió algo más que un candidato. Perdió la esperanza de cambio y ganó el miedo al poder. Hoy, el nombre de Colosio sigue vivo en la voz de su hijo, en las calles, en los documentales, en las conversaciones que se niegan a olvidar, porque aunque el expediente diga que todo está cerrado, la gente sabe que no todo fue dicho, ¿no? México sigue buscando justicia y quizá eso es lo más triste de esta historia, güey. Que no importa cuántos años pasen, seguimos siendo el mismo país que Colosio quiso cambiar. Sí, güey. Chale, eso de al último sí pegó, güey. Entonces, Seguimos siendo y así vamos a seguir, güey. pues no se ve cambio muy pronto, pa. Yo digo que las cosas están peor, güey. Y están peor, güey. Aparentemente podríamos decir que están peor. No me tocó vivir en esa época, pero siento yo que ahorita, pues con todo esto del crimen, güey, sí está Está más cabrón, güey. más cabrón que antes. Así que cuídense mucho, no anden tan noche en la calle, no andemos de pinches, ¿cómo se llama? No andemos de pinches alucines. Ey, Hay que dejar todo detrás de esta pinche cultura que se nos impuso a la mala de ya sabemos quién. Ya, neta, hay que cambiar. Hay que empezar a cambiar nosotros, güey. entonces, pues quisimos traer este tema porque ahorita con lo que se está viviendo, pues podemos tomarlo como una reflexión. Y pues yo tengo una frase que me gusta mucho que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, pues esta es la historia, amigos. Este caso también fue en su momento un caso histórico, sigue siendo todavía un momento histórico hasta la fecha, como el que se acaba de vivir también aquí en Uruapan, Michoacán. Entonces, pues, ahora sí, como dicen, si, ¿cómo dicen, güey? Cualquier parecido con la En realidad realidad es mera es coincidencia, mera güey. coincidencia. Entonces, pues, hay que echarle ganas y ponernos las pilas. Sí, sobre todo ponernos las pilas. Y está bueno también, está interesante todo esto, güey. Sí. Este caso y, pues sí, no hay respuesta. O sea, bueno, sí la hay, la Sí que te la hay, pero da. no nos las quieren dar a No, conocer, y güey. no, y la que te dan, pues es la La que versión. les conviene. Pues sí, por la versión que ellos te quieren dar, que fue este güey, que actuó solo por sus intereses personales. ¿Y cuáles putos intereses personales? Pues es que ahí ya nunca han dado un perfil psicológico, no sé si lo haya, del pinche vato este para decir, bueno, porque si los hay, pues, Del aborto, ¿cómo se llama, güey? aborto el Al aborto. aborto lo hubieran abortado, Sí, güey. güey, no. Porque sí los hay, en Estados Unidos hay güeyes que han encontrado que van a hacer un atentado contra el presidente, nada más así, ¿no? Y pues luego sí son güeyes que traen Peditos acá. sí, que hasta tienen escritos en los que ellos escriben sus propios intereses personales, su criterio político y están como muy en contra de lo que están haciendo sus representantes y llegan al odio, a tanto odio de atentar contra ellos, pues, o sea, no digo que no los haya, sí los hay,
pero pues quién sabe si este güey sea el ¿Quién caso, sabe? pues. Nunca se va a saber. Pues no se va a saber, no se sabe y pues no se supo. Y no se supo. Pues, bueno, esperemos que les haya gustado mucho este capítulo. Ahora sí que lo hicimos con mucho humor. No, y mucho respeto también Sí, por lo que acaba de pasar hace con mucho poco. respeto. Obviamente nosotros lo hacemos con la finalidad de entretener, de informar un poquito. Todo pues está basado en ¿cómo se llama? En fuentes ya documentadas. Verídicas. ¿Mande? Verídicas, en Sí, fuentes en fuentes verídicas. ya documentadas, en documentales. Este, esto al final de cuentas es también desde mi y nuestro punto de vista como ciudadanos. eh, Son como las conclusiones a las que uno puede llegar. No quiere decir que tal cual está narrado aquí, así sea la versión oficial. Ajá. Pues hay para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en TikTok, estamos como Desmadrando Casos, el podcast. Este, tu Instagram, güey, para que lo dejes. Ya saben, a mí me pueden encontrar como cone-barber13 en Instagram y en TikTok. A mí me pueden encontrar como andrew.jlove en Instagram y nada más en Instagram. Nada más ahí. ¿Para qué Simón, más? ¿Para ¿para qué qué tanto, más, pinche Simón? No, red ya, pinche social? redes sociales, güey. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, Chao. Ya saben, no olviden suscribirse, dejar su comentario, el su pinche like pulgar, y Simón. recomiéndenos para seguir trayendo más casos sobre esto. A toda la gente bonita de Uruapan, Michoacán Y de todo México. y de todo México, de Uruapan para el mundo, pa. De Europa para el mundo, Simón. Ahorita de Europa para una que otra acá, comunidad cercana. Pero esperemos que pronto sea de Europa para el mundo, güey. Nos Nos vemos, vemos. banda.